Esa noche, el bajo de la música electrónica hacía vibrar los cristales de mi pequeña ventana no como un latido de corazón, sino como una bofetada constante en mi cara. Eran las 11 de la noche del 24 de diciembre. Mientras 100 desconocidos bailaban, bebían y gritaban en el patio principal de mi hacienda, yo estaba sentada en la oscuridad de la antigua casita del velador a 200 metros de mi propia casa, con una olla de bacalao frío frente a mí. Mi nombre es Sebastiana, tengo 70 años y soy la dueña de la Hacienda La Esperanza. O al menos eso dicen los papeles, porque esta noche la realidad me decía otra cosa. Mi teléfono vibró en la mesa de madera astillada. Era una notificación de Facebook. Mis dedos, endurecidos por 50 años de trabajar la tierra y podar agaves, temblaron al desbloquear la pantalla. Ahí estaba él, Lisandro, mi yerno. Estaba transmitiendo en vivo. En la pantalla, su rostro sudoroso y enrojecido por el alcohol ocupaba todo el marco. Detrás de él se veía la fachada de piedra cantera de mi casa, iluminada con luces láser de colores neón vulgar y chillona. Lisandro levantó una copa de cristal, mi copa de cristal de Baccarat, la que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario, y gritó a la cámara: «Salud, amigos, bienvenidos a la primera Navidad de la nueva era. Nuestra casa, nuestras reglas, nuestro futuro. Aquí se acabó lo viejo». Giró la cámara y enfocó a mi hija Mireya. Ella sonreía una sonrisa nerviosa y frágil mientras un grupo de gente que yo no conocía le aplaudía. Nadie preguntó por mí. Nadie dijo: «¿Dónde está la dueña?». En ese video de 30 segundos yo no existía. Lisandro había borrado 50 años de mi vida con un solo clic. Nuestra casa, había escrito en la descripción. Sentí un sabor metálico en la boca. No era tristeza, era bilis. Apagué el teléfono y miré a mi alrededor. Esta casita tenía goteras, olía a humedad y las paredes estaban descarapeladas. Hace 6 meses, Lisandro me dijo que sería temporal, solo mientras remodelaban mi habitación principal para hacerla más accesible para mi vejez. Mentira. Fue el primer paso de mi destierro, y esta fiesta, esta obscenidad en Nochebuena, era su coronación. Me levanté y caminé hacia la pequeña cocina. El bacalao a la vizcaína que había preparado durante 2 días estaba intacto. Había remojado el pescado, cambiado el agua 7 veces, asado, los pimientos, todo como le gustaba a Mireya. Pensé que vendrían a buscarme. Pensé que al menos por ser Navidad tendrían la decencia de invitarme a sentar a la mesa que yo misma compré. Pero a las 8 de la noche, Lisandro mandó a un mesero, un extraño contratado de la ciudad, con una bandeja de unicel que contenía unos canapés fríos y una nota garabateada en una servilleta: «Suegra. Hay mucha gente joven y la música va a estar fuerte. Mejor descanse, aquí no queremos que se altere su presión. Mañana pasamos a saludar». Tiré los canapés a la basura. Ahora, mirando mi bacalao, entendí que no era preocupación por mi salud, era vergüenza. Yo, con mis manos de tierra, mis botas de trabajo y mi ropa pasada de moda, era una mancha en su imagen de empresarios exitosos. «Olor a viejo», me había dicho Lisandro una vez arrugando la nariz cuando entré a la oficina después de supervisar la jima. Esa frase retumbó en mi cabeza más fuerte que la música. Salí al pequeño porche de la casita. El aire de Jalisco en diciembre es frío, cala los huesos, pero yo no sentía frío.
sentía ardor. Desde ahí podía ver las carpas blancas que habían montado sobre el jardín de rosales que mi madre plantó. Veía las sombras de la gente bailando. Veía cómo pisoteaban mi historia, cómo permití que esto pasara. Esa es la pregunta que me hacía mientras apretaba los puños dentro de los bolsillos de mi chaleco. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un veneno lento administrado gota a gota durante 5 años. Todo comenzó cuando mi esposo Rogelio murió de un infarto fulminante en el campo. Nos dejó la tierra, las deudas y una producción de mezcal que apenas sobrevivía a la competencia de las grandes tequileras industriales. Yo me quedé sola al frente del cañón. Mireya, mi única hija, nunca tuvo cabeza para el negocio. Es una niña dulce, demasiado dulce para este mundo de hombres y machetes. Ella estudió arte en Guadalajara y allí conoció a Lisandro. Al principio él parecía un regalo del cielo. Un hombre de ciudad con trajes bien cortados, palabras elegantes y títulos universitarios que yo ni siquiera sabía pronunciar. Consultor de negocios, decía su tarjeta. Cuando Rogelio murió, Lisandro vino al funeral y no se separó de Mireya ni un segundo. Me ayudó con los trámites, lidió con los bancos, organizó los papeles. Doña Sebastiana, usted descanse, yo me encargo de los buitres, me dijo. Y yo, tonta vieja y cansada por el dolor, le creí. Le abrí las puertas de mi casa y de mi confianza. El primer año fue sutil. Sebastiana, el mercado está cambiando. Necesitamos una imagen más fresca, me dijo. Y cambió el logo de nuestro mezcal. Quitó el dibujo de la hacienda antigua y puso unas letras minimalistas que no decían nada. No me gustó, pero las ventas subieron un poco, así que callé. Luego vino el segundo año. Mireya perdió a su primer bebé a los 3 meses de embarazo. Cayó en una depresión profunda. No salía de la cama, no comía. Lisandro tomó el control total mientras yo cuidaba a mi hija. No la molestes con problemas de la finca, Sebastiana, ella necesita paz, me decía cada vez que yo quería hablar de dinero. Y yo, por amor a mi hija, di un paso atrás. Dejé que él firmara cheques, dejé que él hablara con los proveedores. Fue mi error, un error nacido del amor, pero un error mortal. Para el tercer año, Lisandro ya no pedía permiso, informaba. Despedí a don Jacinto, me dijo una tarde. Jacinto era nuestro maestro mezcalero, llevaba 40 años con nosotros. ¿Por qué?, le grité. Porque es lento y terco. Traje a un ingeniero químico de la ciudad. Vamos a duplicar la producción. Esa noche peleamos. Le dije que el mezcal es paciencia, no química. Él se rió, una risa seca y condescendiente. Suegra, el romanticismo no paga las cuentas. Usted sabe de tierra, pero yo sé de dinero. Déjeme trabajar. Y Mireya, con los ojos llorosos, me suplicó: mamá, por favor, no peleen. Lisandro solo quiere ayudarnos. Si él se va, yo me muero. Esa fue la cadena que me ató. El miedo a ver sufrir a mi hija. Lisandro lo sabía y lo usaba. Cada vez que yo intentaba recuperar mi lugar, él manipulaba a Mireya. Tu madre no confía en mí. Tu madre cree que soy un ladrón. Tu madre quiere que fracasemos. Y Mireya se ponía de su lado siempre. Así que me fui haciendo pequeña. Me refugié en el trabajo de campo con los gimadores, lejos de la oficina, con aire acondicionado, donde Lisandro jugaba a ser el patrón. Pero él no se conformó con el negocio. Quería el reino completo. Empezó a cambiar la casa. Quitó los muebles rústicos de madera pesada y trajo sofás blancos de piel que parecían de consultorio dental. Modernidad, decía.
Tiró las cortinas de terciopelo y puso persianas eléctricas. Y luego, hace 6 meses, la estocada final. Vamos a remodelar el ala principal suegra. Hay mucha humedad y le hace daño a sus pulmones. Acondicionamos la casita del velador. Esa acogedora estará tranquila, sin ruidos. Me sacaron de mi habitación, me sacaron de mi casa, y ahora estaba aquí viendo cómo celebraban su victoria absoluta en mi propia cara. De repente vi una luz de linterna acercándose por el camino de tierra que conectaba los establos con mi casita. Me tensé. ¿Sería Lisandro viniendo a echarme más sal en la herida? ¿O algún borracho perdido de la fiesta? Agarré un palo de leña que tenía junto a la puerta. A mis 70 años todavía tengo fuerza para romperle la cabeza a un irrespetuoso. Pero no era Lisandro. La luz bajó y vi el rostro curtido y preocupado de Evaristo mi capataz. Evaristo tiene 68 años, la piel como corteza de árbol y una lealtad que no se compra con dinero. Él y yo hemos defendido esta tierra de plagas de sequías y hasta de narcos en los años difíciles. Él se quitó el sombrero al verme. «Patrona», dijo con la voz grave y agitada, «¿qué hace aquí afuera con este frío?» viendo el espectáculo Evaristo. «¿Tú no estás invitado?», pregunté con sarcasmo. «Ese hombre prohibió la entrada a los trabajadores. Puso seguridad privada en el portón, unos gorilas de la ciudad que no saben ni agarrar una pala». Evaristo escupió al suelo con desprecio. Luego se acercó más, bajando la voz aunque estábamos lejos de la fiesta. «Pero no vine a eso, doña Sebastiana. Vine porque tiene que ver algo, y tiene que verlo ahorita». «¿Qué pasa?» Se incendió el granero, peor. Evaristo sacó una tablet vieja de su morral. La pantalla estaba estrellada en una esquina. Usted sabe que desconfío de ese tipo desde el primer día. Hace una semana, cuando vi que traía a esos arquitectos a medir los terrenos del Agavero Norte, instalé unas camaritas, de esas baratas que se conectan al celular. Puse una en la terraza de la casa grande, donde le gusta fumar sus puros caros. Me quedé helada. «Espiaste a mi yerno Evaristo». «Espié al ladrón que se metió en su casa patrona. Mire, esto pasó hace media hora cuando usted estaba recibiendo la comida de perro que le mandaron». Evaristo le dio play al video. La imagen era granulada en blanco y negro, pero el audio se escuchaba claro. Ahí estaba Lisandro sentado en uno de sus sofás blancos, en la terraza, con una copa en una mano y un puro en la otra. Frente a él había 2 hombres de traje. Reconocí a uno, era un desarrollador inmobiliario de Guadalajara, famoso por destruir bosques para hacer condominios. «El lugar es perfecto, Lisandro», decía el hombre del video. «La vista es increíble, pero esos agaves estorban, y la casa vieja hay que tirarla casi toda». «No te preocupes por los agaves», respondió Lisandro, y su voz me heló la sangre. «En enero metemos las máquinas. Vamos a aplanar todo el sector norte y sur, 100 hectáreas. El campo de golf va a quedar de lujo». «¿Y tu suegra?», preguntó el otro hombre. «La propiedad está a su nombre». «No, el usufructo vitalicio es un problema». Lisandro soltó una carcajada y le dio una calada al puro. «Esa vieja ya no coordina. Ya tengo todo arreglado con el doctor Moncada. Vamos a emitir un diagnóstico de demencia senil progresiva. Tengo videos editados donde ella se ve agresiva, confundida. Con ese diagnóstico, yo tomo la tutela legal completa». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me agarré del barandal del porche para no caerme. «¿Y su hija, tu esposa?» «Mireya es manejable», dijo Lisandro con desdén. «Es débil.
Le digo que su madre necesita cuidados especializados las 24 horas y que encontré un lugar hermoso para ella. Ya reservé en El Reposo allá en las afueras. Es un moridero pero barato. Una vez que la vieja esté encerrada y sedada, Mirella firmará lo que yo le ponga enfrente. Para febrero, señores, empezamos a construir el resort. El video terminó. Evaristo guardó la tablet. Yo no podía respirar. No era solo la avaricia, no era solo el robo, era la crueldad. Planeaba declararme loca, planeaba encerrarme en un asilo barato para que muriera sola lejos de mi tierra. Y lo peor, despreciaba a mi hija. Manejable la llamó. Débil. Todo este tiempo pensé que la amaba, que al menos la cuidaría cuando yo no estuviera. Pero no, ella era solo un escalón más en su escalera de ambición. Una vez que yo no estuviera, él la destruiría a ella también, se gastaría el dinero, la dejaría sin nada y se buscaría a otra. Me enderecé. El dolor en mi pecho desapareció. La tristeza se evaporó. En su lugar nació algo frío, duro y afilado como una hoja de obsidiana. Miré hacia la fiesta, escuché la música, imaginé a Lisandro riéndose, creyéndose el rey del mundo, pensando que yo era una anciana inofensiva y derrotada. Evaristo, dije. Mi voz sonó diferente, más grave, más fuerte. Dígame, patrona, ¿todavía tienes la llave del cuarto de máquinas? Evaristo sonrió. Una sonrisa lenta y peligrosa que mostraba sus dientes manchados de tabaco. Esa llave nunca salió de mi bolsillo, doña. Aunque ese imbécil cambió las chapas de la casa, se le olvidó que el generador industrial y las bombas de agua son cosa mía. Bien. Y el tractor, el John Deere grande, estacionado en el cobertizo sur con el tanque lleno. Excelente. Me di la vuelta y entré a la casita. Fui a mi armario. Me quité el chaleco de lana, me quité los zapatos cómodos, saqué mis botas de montar, las que usaba cuando iba a las ferias ganaderas a negociar precios con hombres que me miraban por encima del hombro. Me puse una camisa blanca almidonada y una chaqueta de cuero negro que no usaba hace años. Me recogí el pelo en un chongo apretado, estirando la piel de mi cara, endureciendo mis facciones. Abrí el cajón de mi buró y saqué el collar de perlas de mi abuela. Me lo puse, no como adorno, sino como armadura. Luego miré a Evaristo. ¿Qué hora es? Las 11:15. A las 12 en punto, Lisandro va a hacer su brindis. Lo anunció en Facebook. Sí, patrona. Quiero que esa sea su última copa en mi casa. ¿Qué tiene en mente? Vamos a darle una Navidad que nunca va a olvidar. Evaristo, escúchame bien. Quiero que vayas al pozo 3 y cierres la válvula maestra de agua que alimenta la casa principal. Que se sequen los baños, que se seque la cocina. Entendido. Y luego, quiero que muevas el tractor, bloquea el portón principal. Que nadie entre, pero sobre todo que nadie salga con sus coches de lujo. Quiero a todos atrapados aquí. ¿Y la luz?, preguntó Evaristo, brillándole los ojos. De esa me encargo yo. Pero necesito que conectes la batería de la camioneta al sistema de megafonía de emergencia, el que usamos para las alertas de tormenta. Quiero que los altavoces de la terraza funcionen aunque no haya energía en el resto de la casa. Eso está hecho, pero, patrona, hay mucha gente importante ahí, políticos, empresarios. Se va a armar un escándalo. Eso es exactamente lo que quiero, Evaristo, un escándalo. Lisandro quería ser el centro de atención. ¿No? Pues lo va a ser. Salí de la casita. El frío ya no me molestaba. Caminé hacia la oscuridad del campo, alejándome de la luz de la fiesta,
para rodear la propiedad y llegar al cuarto de máquinas sin ser vista. Mis botas golpeaban la tierra seca con un ritmo firme. Cada paso era un recuerdo. Aquí en este surco le enseñé a caminar a Mireya. Allá bajo ese árbol besé a mi esposo por última vez. En este granero pasé noches enteras cuidando a una yegua enferma. Esta tierra tenía mi sangre, mi sudor y mis lágrimas. Y ese parásito creía que podía quitármela con un diagnóstico falso y unos planos de campo de golf. Nueva era, había dicho. Iba a enseñarle que las raíces viejas son las más difíciles de arrancar. Llegué a la parte trasera de la casa principal. La música estaba tan fuerte que el suelo vibraba. Me escondí detrás de los arbustos de bugambilia. Vi a los meseros corriendo de un lado a otro, con botellas de mi mejor tequila, el reserva de la familia, que yo guardaba para ocasiones especiales. Vi a mujeres con vestidos de lentejuelas tirando las colillas de cigarro en el césped. Vi el desenfreno y la falta de respeto. Me deslicé hacia el cuarto de máquinas, un edificio de ladrillo sólido alejado de la casa. La puerta estaba cerrada, pero Evaristo me había dejado la copia de la llave bajo una piedra como acordamos. Entré. El olor a diésel y grasa me recibió como un viejo amigo. El generador monstruoso rugía alimentando el derroche de luz y sonido de afuera. Era una bestia mecánica que yo misma había comprado hace 15 años cuando la Comisión Federal de Electricidad nos dejó sin luz una semana entera. Lisandro no sabía cómo funcionaba esto. Él creía que la luz venía de un interruptor en la pared. Él no sabía que la verdadera energía de esta hacienda venía de este cuarto y que yo tenía la mano sobre la palanca. Esperé. Miré mi reloj de pulsera. 11:45 p.m. Faltaban 15 minutos. Saqué mi celular. Tenía una cosa más que hacer antes del apagón. Marqué el número del licenciado Montemayor, el notario del pueblo, un hombre íntegro que había sido amigo de mi padre. «Doña Sebastiana», contestó el sorprendido, «a esta hora es Nochebuena. Perdóneme, licenciado, pero es una emergencia de vida o muerte. ¿Qué pasa? Necesito que vengamos a la hacienda ahora mismo y traigamos a la policía local. Dígales que hay una invasión de propiedad y una tentativa de fraude mayor». «¿Invasión? ¿Quién?» «Mi yerno. Y traiga los papeles originales de la propiedad, los que usted guarda en su caja fuerte. Los voy a necesitar. Voy para allá, Sebastiana. Llego en 20 minutos. Colgué. Todo estaba listo. La trampa estaba puesta, solo faltaba que el ratón mordiera el queso. Me acerqué al panel de control del generador. Había una palanca roja grande, corte, de emergencia. Puse mi mano sobre ella. El metal estaba frío. Cerré los ojos un momento y recé. No pedí perdón. Pedí fuerza. Pedí que mi voz no temblara. Pedí que mi hija tuviera el coraje de ver la verdad. 11:55 p.m. Escuché por la ventanilla del cuarto de máquinas cómo la música bajaba de volumen. Alguien estaba hablando por el micrófono. Era él. «Atención a todos». La voz de Lisandro, pastosa y arrogante, retumbó en la noche. «Acérquense. Vamos a recibir la Navidad». Me asomé con cuidado. Lo vi subido en una tarima con Mireya a su lado, luciendo pequeña y asustada. Él la abrazaba por los hombros, pero se notaba que la apretaba demasiado fuerte. «Quiero proponer un brindis», continuó Lisandro, «por el futuro, por dejar atrás el pasado, lo viejo, lo que ya no sirve,
por esta hacienda que pronto se transformará en el mejor destino turístico de Jalisco. Por nosotros los dueños levantó la copa. La multitud vitorió: ¡Salud! ¡Por los dueños!, gritaron. Apreté los dientes. Disfrútalo, infeliz, susurré. Miré mi reloj. 11:59:50. 10 segundos. 9. 8. Imaginé su cara cuando el plan del campo de golf se le desmoronara. 5. 4. Imaginé la cara del doctor que se prestó para falsificar mi diagnóstico. 2. 1. ¡Feliz Navidad!, gritó Lisandro. Bajé la palanca con todas mis fuerzas. El rugido del generador murió al instante. Fue como si el corazón de la bestia se detuviera. Afuera el efecto fue inmediato y brutal. La música se cortó en seco, dejando un eco fantasmal en el aire. Las luces láser, los reflectores, las guirnaldas, todo se apagó. La oscuridad cayó sobre ellos como un manto pesado y asfixiante. El silencio duró 2 segundos. Luego vinieron los gritos. Gritos de sorpresa, de miedo, de confusión. ¿Qué pasó? Se fue la luz, mis tacones, no veo nada. Lisandro, haz algo. Escuché la voz de Lisandro chillona y desesperada. Calma, calma a todos, debe ser un fusible. Seguridad, revisen el generador, traigan lámparas. Sonreí en la oscuridad. No había fusibles quemados. Y la seguridad no iba a poder entrar aquí porque Evaristo ya había atrancado la puerta desde afuera como le indiqué. Estaban solos. Era el momento. Salí del cuarto de máquinas por la puerta trasera y caminé hacia la terraza, guiándome de memoria. Mis ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad, los de ellos no. Ellos estaban ciegos. Yo era la dueña de la noche. Llegué al punto donde Evaristo había colocado el reflector de batería. Agarré el micrófono de emergencia, un aparato pesado y viejo que usábamos para vocear a los trabajadores en el campo. Lo encendí. El pequeño foco rojo de ON brilló. Respiré hondo. Llené mis pulmones con el aire frío de la noche y hablé. Feliz Navidad, yerno. Mi voz salió por los altavoces de trompeta ubicados en los postes alrededor del jardín. Sonó metálica, potente, distorsionada y omnipresente. Retumbó contra las paredes de la casa y rebotó en el valle. Fue la voz de Dios o del diablo dependiendo de quién escuchara. Abajo el caos se detuvo. Todos se congelaron. ¿Quién es?, gritó alguien. Disfruta la oscuridad, Lisandro. Continué mi voz cortando el aire. Es lo único que te pertenece aquí realmente. Porque esta luz que gastas, esta tierra que pisas y este tequila que bebes son míos. Hice la señal con la mano, aunque Evaristo no podía verme, sabía que estaba esperando la voz. ¡Clay! El reflector único se encendió. Un haz de luz blanca, cruda y potente, atravesó el jardín como una lanza y golpeó directamente el escenario. Iluminó a Lisandro. Se veía pálido con los ojos desorbitados, la copa todavía en la mano temblando. A su lado, Mireya se cubría los ojos con el brazo deslumbrada. La luz era inclemente. Mostraba el sudor en su frente, la mancha de vino en su camisa, el terror en su cara. Parecía un venado a punto de ser atropellado. Yo estaba arriba en el balcón del segundo piso del granero, justo detrás del haz de luz. Ellos no podían verme a mí, solo escuchaban mi voz y veían la luz acusadora.
Pero yo bajé las escaleras de madera despacio, haciendo sonar mis botas. Tac, tac, tac. Entré en el haz de luz. Primero vieron mis botas, luego mi pantalón de trabajo, luego mi chaqueta de cuero y finalmente mi cara iluminada desde abajo con las sombras marcando mis arrugas y mis ojos ardiendo en fuego. Se escuchó un murmullo colectivo entre los invitados. ¿Es la señora Sebastiana? Pensé que estaba enferma. Parece muy lúcida. Lisandro reaccionó. Su instinto de supervivencia o su estupidez se activó. Intentó sonreír, pero le salió una mueca grotesca. ¡Suegra!, gritó su voz temblando sin micrófono. ¡Qué broma tan pesada! Miren todos, es mi suegra. Le encanta el drama. Mamá, baja. Estás confundiendo a los invitados. Seguridad. Ayuden a la señora, olvidó tomar su medicina. Caminé hacia él. La multitud se abrió a mi paso como el mar rojo. Nadie se atrevió a tocarme. Irradiaba una furia tan fría que quemaba. Subí a la tarima. Quedé frente a él. Él era alto, pero en ese momento se veía diminuto. Le arrebaté el micrófono de mano que él sostenía inútilmente. Lo tiré al suelo. Usé mi micrófono de emergencia. No estoy enferma, Lisandro, y no necesito medicina. Lo que necesito es sacar la basura de mi casa. Estás loca, susurró él solo para que yo lo oyera. Estás arruinando todo. Te voy a encerrar mañana mismo. Sonreí. Saqué la tablet de Evaristo de mi chaqueta. Ah, sí. Como le dijiste a tus amigos hace un rato, levanté la tablet y la puse frente al micrófono. El audio, aunque con un poco de estática, se escuchó claro en todo el jardín gracias al silencio sepulcral de la gente. Esa vieja ya no coordina. La meteremos en el asilo San Rafael. Talamos los agaves y hacemos un hotel. Mireya es manejable, es débil. La grabación resonó. La voz de Lisandro, llena de desprecio, llenó la noche. Vi cómo el color desaparecía de la cara de Mireya. Ella bajó la mano que cubría sus ojos y miró a su esposo. «¿Lisandro?», preguntó ella con un hilo de voz. «¿Tú dijiste eso? Es falso», gritó Lisandro manoteando. «Es inteligencia artificial. Ella lo editó. Está loca, te lo dije». Pero los invitados no eran tontos. Los inversores que estaban en la fiesta reconocieron su propia conversación. Empezaron a retroceder incómodos. Nadie quiere hacer negocios con un estafador que ha sido descubierto públicamente. ¿Inteligencia artificial?, pregunté. ¿Y el robo de 2 millones de pesos de la cuenta de insumos también es virtual? Saqué un legajo de papeles de mi bolsillo interior. Eran las copias de los estados de cuenta que Evaristo había conseguido hackeando la computadora de Lisandro días atrás, pero que yo no había querido usar hasta estar segura. Tiré los papeles al aire. Las hojas blancas volaron como confeti sobre los invitados de primera fila. «Ahí están», grité. «Facturas falsas. Empresas fantasma. Mientras yo comía sobras en la casa del velador, tú te comprabas relojes y pagabas las deudas de juego de tu amante». Un grito ahogado salió de la multitud. Mireya se llevó las manos a la boca. «Amante», susurró ella. «Sí, hija. La consultora que viene los martes. Revisa los recibos de hotel en la página 3». Mireya se agachó y recogió una hoja del suelo. La leyó bajo la luz del reflector. Empezó a temblar. Lisandro intentó acercarse a ella. «Mi amor, no le creas, es una vieja rencorosa». Plaf. El sonido de la bofetada fue más fuerte que cualquier cohete de Navidad. Mireya
Le había cruzado la cara a Lisandro con una fuerza que yo no sabía que tenía. «¡No me toques!», gritó ella. Y por primera vez en 5 años vi a mi hija de verdad. Vi la sangre de mi esposo en sus venas. Vi la furia de las mujeres de esta tierra. Lisandro se llevó la mano a la mejilla roja y marcada. Su máscara se cayó por completo. Su cara se transformó en una mueca de odio puro. «Bien», gritó él escupiendo saliva. «Quédense con su maldito rancho de tierra y polvo. Sin mí no son nada. Este lugar se va a pudrir. Yo era el único que tenía visión. Ustedes son unas campesinas ignorantes». Tal vez, dije dando un paso adelante, haciéndolo retroceder hasta el borde de la tarima. «Pero somos las dueñas. Y tú eres solo una visita que se alargó demasiado». Me giré hacia la multitud. Los invitados VIP de Lisandro me miraban con terror y fascinación. «Señores y señoras», dije con voz firme, «esta fiesta es ilegal, este alcohol es robado y esta propiedad es privada. Tienen 15 minutos para salir de aquí. El portón está cerrado, pero mi capataz lo abrirá en breve. La Guardia Nacional y mi notario vienen en camino. Si yo fuera ustedes, no querría estar aquí cuando lleguen». El pánico se desató. Fue una estampida. Las mujeres corrían con los tacones en la mano, los hombres empujaban para llegar a sus coches. Los amigos de Lisandro fueron los primeros en huir dejándolo solo. Lisandro se quedó parado en medio del escenario vacío bajo la luz cruel del reflector. Ya no era el rey, era un payaso triste. Intentó bajar de la tarima, pero 2 sombras grandes le bloquearon el paso. Eran Evaristo y su hijo Jacinto, armados no con armas, sino con su presencia física imponente y machetes enfundados al cinto. «¿A dónde vas, patrón?», dijo Evaristo. «Voy por mis cosas», dijo Lisandro intentando recuperar algo de dignidad. «Tus cosas están ahí», dije señalando hacia la entrada de servicio. Ahí tiradas en la tierra estaban 3 maletas Louis Vuitton. Evaristo las había sacado de la casa principal mientras yo daba mi discurso. «No vas a entrar a mi casa nunca más», dije. «Ahí está tu ropa. Tu coche, la camioneta del año se queda, está a nombre de la empresa. Tu teléfono, el de la empresa, se queda». «No pueden hacerme esto», chilló él. «Tengo derechos. Soy el esposo». «No por mucho tiempo», dijo Mireya. Estaba parada a mi lado, pálida, pero firme. «Mañana mismo meto la demanda de divorcio. Y te voy a demandar por fraude, por abuso de confianza y por adulterio. Te vas a ir a la cárcel, Lisandro». El sonido de sirenas se escuchó a lo lejos acercándose por la carretera. Las luces azules y rojas empezaron a destellar contra los árboles de la entrada. Lisandro miró las luces, luego nos miró a nosotras. Sabía que había perdido. Sabía que si la policía llegaba y encontraba las pruebas del fraude, no saldría bajo fianza. Agarró sus maletas arrastrándolas por la tierra, levantando polvo que manchaba sus zapatos italianos. Empezó a caminar hacia la oscuridad de la carretera, lejos de la casa, lejos de los coches, lejos de la vida de lujo que nunca se ganó. «Esto no se acaba aquí», gritó desde la oscuridad. «Volveré. Aquí te esperamos», murmuró Evaristo, con los perros sueltos. Vimos cómo su figura desaparecía en la noche tragada por el mismo campo que quiso destruir. Las luces azules y rojas de las patrullas de la Guardia Nacional bañaron la fachada de mi hacienda, pintando las piedras antiguas con destellos de urgencia. Eran 3 unidades,
Bajaron 6 oficiales con armas largas, alertas, esperando encontrar una situación de rehenes o violencia armada, no una fiesta de ricos desmantelada por una anciana y un capataz. El comandante a cargo era el oficial Ramírez, un hombre al que yo conocía desde que era un niño robando mangos en mis huertos. Se acercó a mí, se quitó la gorra y miró el desastre, las mesas volcadas, las botellas rotas, las maletas de Lisandro tiradas en la tierra y el grupo de meseros contratados que esperaban temerosos en una esquina sin saber si iban a cobrar o a ser arrestados. «Buenas noches, doña Sebastiana», dijo Ramírez respetuoso pero serio. «Recibimos el reporte del licenciado Montemayor sobre una invasión y disturbios. ¿Está usted bien?» «Estoy mejor que nunca, Ramírez», respondí cruzándome de brazos. El invasor ya huyó. Se fue caminando por la carretera federal hace 5 minutos. Seguramente lo encontrarán tratando de pedir aventón. ¿Quiere que mande una unidad a buscarlo? Miré hacia la oscuridad donde Lisandro había desaparecido. Podría haber dicho que sí. Podría haber dejado que lo arrestaran esa misma noche, que pasara la Navidad en una celda fría y maloliente. Pero eso sería demasiado fácil. Yo quería que sufriera el miedo, la incertidumbre, la caminata larga en la soledad. «No déjalo ir por hoy», dije. «Ya tengo a mi abogado preparando la denuncia formal. Mañana irán por él con una orden de aprehensión bien fundamentada. Hoy solo quiero que saquen a estos desconocidos de mi propiedad y levanten un acta de los daños». En ese momento llegó el coche del licenciado Montemayor. El viejo notario bajó con su maletín de cuero caminando con dificultad, pero con la determinación de un bulldog. Se dirigió directamente a Mireya, que seguía sentada en el borde de la tarima, temblando con la mejilla manchada de rímel y el vestido de gala arrugado. «Mireya», dijo el notario con voz suave, «necesito que vengas conmigo a la casa. Tenemos que asegurar los documentos y cambiar las claves de las cuentas bancarias ahora mismo, antes de que ese hombre intente vaciar lo que queda desde su celular». Mireya levantó la vista. Parecía una niña perdida. «Se lo llevó todo, licenciado», susurró. «Me dijo que el dinero en las cuentas de las Islas Caimán era nuestro seguro de vida, pero la cuenta está a su nombre. Vamos a ver qué podemos recuperar», dije yo, extendiéndole la mano. «Levántate, hija. El suelo está frío y las lamentaciones no pagan deudas». Ella tomó mi mano. Su piel estaba helada. La ayudé a levantarse y por un segundo se apoyó en mí poniendo todo su peso sobre mi hombro. Sentí su fragilidad, pero también sentí que por primera vez en años no había una barrera entre nosotras. Caminamos juntas hacia la casa principal, escoltadas por Evaristo y el notario, mientras la policía comenzaba a interrogar a los meseros. Entrar a mi propia casa fue como entrar a una zona de guerra. El salón principal, donde Lisandro había insistido en poner una pista de baile de cristal sobre mis pisos de madera original, apestaba a alcohol rancio, perfume barato y sudor. Habían movido los muebles antiguos a un almacén para hacer espacio. En las paredes donde antes colgaban los retratos de mis abuelos, ahora había pantallas planas apagadas. Me dolió ver mi hogar violado de esa manera, convertido en un antro de mala muerte para gente sin clase. «No toquen nada, sí», ordenó Montemayor. «Necesitamos documentar el estado de la propiedad para la demanda». Evaristo toma fotos. De todo. De las manchas de vino en las alfombras de los cigarros apagados, en las macetas de los cristales rotos.
Cada daño se lo vamos a cobrar. Fuimos al despacho. La puerta estaba cerrada con una cerradura digital moderna que Lisandro había instalado. No tengo el código, dijo Mireya bajando la cabeza. Él nunca me lo dio. Decía que eran cosas confidenciales de la empresa. Confidenciales mis polainas, gruñí. Miré a Evaristo. No tuve que decir nada. Él sacó una barra de uña de su cinturón y con un movimiento seco y brutal reventó la cerradura electrónica. La puerta se abrió con un gemido de madera astillada. Entramos. El despacho era el santuario de Lisandro. Había una silla ergonómica de 50,000 pesos, computadoras de última generación y una foto gigante de él mismo dándole la mano al gobernador. Me senté en su silla. Se sentía obscena. Empecé a abrir cajones. Estaban llenos de papeles desordenados, cartas del banco sin abrir, avisos de embargo, requerimientos de pago de tarjetas de crédito. Licenciado, dije pasándole un fajo de cartas a Montemayor. Empiece a sumar. Pasamos las siguientes 4 horas en plena madrugada de Navidad haciendo la autopsia financiera de mi familia. La realidad era peor de lo que imaginaba. Lisandro no solo había robado dinero, había hipotecado maquinaria, había pedido préstamos a agiotistas usando la cosecha futura como garantía y había dejado de pagar el seguro social de los trabajadores hacía 6 meses. Estamos en números rojos, Sebastiana, dijo Montemayor ajustándose los lentes con cara de preocupación. Muy rojos. La deuda asciende a casi 4 millones de pesos. Si no pagamos los intereses del préstamo bancario antes del 15 de enero, pueden embargar parte de la maquinaria. Mireya sollozó desde el sofá. Yo firmé esos papeles, dijo con voz ahogada. Él me los ponía enfrente mientras yo estaba medicada por la depresión. Me decía que eran trámites de rutina, renovaciones de permisos. Nunca leí nada. Mamá, soy una estúpida. Perdí tu patrimonio. Me levanté y fui hacia ella. La tentación de decirle, te lo dije, era grande. La tentación de gritarle por haber sido tan ciega, tan pasiva, tan tonta, me quemaba la garganta. Pero vi sus manos temblando. Vi la vergüenza en sus ojos, que es el castigo más duro que existe. Ya no necesitaba mis regaños. La vida ya la había golpeado bastante esta noche. No eres estúpida, Mireya, dije sentándome a su lado. Eres confiada y te casaste con un sociópata. Eso le puede pasar a cualquiera, pero ahora necesito que dejes de llorar. Las lágrimas no firman cheques y no cosechan agave. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. Lo que siempre hemos hecho, trabajar. Vamos a vender todo lo que ese imbécil compró. Los coches, los muebles de diseñador, las computadoras, hasta esa silla ridícula en la que estaba sentado. Vamos a liquidar todo para pagar los intereses inmediatos. Y luego vamos a tener la mejor cosecha de la historia porque yo voy a volver a supervisar cada planta. Pero la deuda es enorme. La tierra es generosa hija. Si la tratas bien, te devuelve el favor. Lisandro la trataba como a una prostituta, solo quería sacarle dinero rápido. Nosotras la vamos a tratar como a una madre. A las 6 de la mañana, el sol comenzó a salir sobre los campos de agave azul, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas. El licenciado Montemayor se fue con un maletín lleno de pruebas. Evaristo se quedó dormido en una silla del pasillo, con el machete en el regazo haciendo guardia. Mireya y yo salimos a la terraza. El aire era fresco y limpio, lavando el olor a cigarro de la noche anterior. «Feliz Navidad, mamá», dijo Mireya sin mirarme, viendo hacia el horizonte.
Feliz Navidad, hija. Tengo hambre, admitió ella. Sonreí. El bacalao todavía sirve. Está frío, pero sabe mejor cuando se reposa. Comimos en la cocina de la casita del velador las dos solas en silencio. No fue la cena de gala que Lisandro había planeado, pero fue la comida más honesta que habíamos tenido en 5 años. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. No hubo descanso. El 26 de diciembre, a primera hora, convoqué a todos los trabajadores. Les expliqué la situación con la verdad por delante. Les dije que Lisandro se había ido, que las arcas estaban vacías y que no podía pagarles el aguinaldo completo todavía. Esperaba que se enojaran, que renunciaran. Pero Jacinto, el hijo de Evaristo, dio un paso al frente. Patrona, usted nos pagó las medicinas de mi mamá cuando se enfermó. Usted nos mantuvo en la pandemia cuando otros ranchos cerraron. Si hay que apretarse el cinturón, nos lo apretamos. Pero a ese desgraciado de Lisandro no lo deje volver. No volverá, prometí. Y les juro que cada peso que se les debe se les pagará con intereses cuando vendamos la cosecha. Ese mismo día empezamos la purga. Contraté un camión de mudanzas no para traer cosas, sino para llevarse todo rastro de la era Lisandro. Vendimos los sofás blancos, las lámparas de cristal, las esculturas modernas horribles que él había comprado por miles de pesos. Vendimos la camioneta de lujo que él usaba. Vendimos hasta su colección de vinos. Recuperamos casi 800,000 pesos. No era suficiente para cubrir la deuda total, pero servía para calmar a los acreedores más agresivos y pagar la nómina atrasada. Mireya trabajó como nunca la había visto. Se quitó las uñas postizas, se amarró el pelo y se puso a limpiar. Fregó los pisos para sacar las manchas de vino, limpió las paredes. Y lo más importante, se sentó conmigo en la oficina aprendiendo a leer los libros de contabilidad, entendiendo por primera vez de dónde venía el dinero que ella había gastado tan alegremente. Pero Lisandro no se iba a rendir tan fácil. Como buena rata acorralada, intentó morder. El 3 de enero recibí una citación judicial. Lisandro nos demandaba por despojo injustificado, daño moral, y exigía una compensación de 10 millones de pesos por su aporte intelectual al negocio y la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Es un cínico, dijo Montemayor leyendo la demanda en mi cocina. Alega que él duplicó el valor de la hacienda y que fue expulsado violentamente sin previo aviso. ¿Qué hacemos?, preguntó Mireya asustada. El miedo a Lisandro todavía vivía en ella. Contraatacamos, dije yo, no con palabras, con números. Licenciado, presente la auditoría forense. Presente las pruebas de los desvíos de fondos a sus cuentas personales. Presente los recibos de los hoteles con su amante pagados con la tarjeta corporativa. Y presente la grabación donde planeaba declararme loca. Vamos a ver qué juez le da la razón a un hombre que planeaba secuestrar a una anciana. La batalla legal fue sucia. Lisandro usó a la prensa, pagó notas en periódicos locales diciendo que yo era una cacique violenta que lo había amenazado de muerte con un machete. Algunos vecinos del pueblo me miraban raro. «Pobre muchacho», decían las chismosas, «tan guapo y elegante, y esa vieja lo trató mal». No me importó. La verdad siempre sale a flote aunque tarde. El punto de quiebre llegó en febrero. Tuvimos una audiencia de conciliación. Lisandro llegó con un traje barato,
Sus trajes caros se quedaron en mi casa y los doné a la caridad y un abogado de oficio que olía a tabaco. Se veía demacrado, ojeroso. La vida fuera de la hacienda no le había sentado bien. Nos sentamos frente a frente en una sala fría del juzgado. Él intentó usar su encanto con Mireya. Mireya, mi amor, por favor. Tu madre nos está separando. Yo te amo. Podemos arreglar esto. Retira la demanda de divorcio y volvamos a empezar. Tengo un proyecto nuevo. Mireya lo miró. No con odio, sino con algo peor, con lástima. No hay nosotros, Lisandro. Y nunca hubo amor, solo hubo un plan de negocios, y tu plan fracasó. Ella sacó un papel de su bolsa. Aquí está la propuesta de acuerdo. Firmas el divorcio voluntario, renuncias a cualquier reclamo sobre la hacienda y admites el fraude. A cambio, mi madre no te mete a la cárcel federal por evasión de impuestos y lavado de dinero. Te dejamos ir libre, pero sin un centavo. Eso es extorsión, gritó él. No, Lisandro, intervine yo con voz tranquila. Es misericordia, algo que tú no ibas a tener conmigo cuando querías meterme al asilo. Tienes 5 minutos para firmar. Si no, el licenciado Montemayor entra con los agentes de la fiscalía que están esperando afuera. Lisandro miró la puerta, miró a Mireya, miró el papel. Le temblaba la mano. Sabía que yo no blofeaba. Sabía que tenía las pruebas para hundirlo 20 años en prisión. Agarró la pluma como si pesara 1 tonelada. Firmó. Son unas brujas, masculló tirando la pluma. Y tú eres un recuerdo, dijo Mireya, guardando el documento. Adiós, Lisandro. Cuando salimos del juzgado, Mireya respiró hondo, llenando sus pulmones de aire libre. Me abrazó. Fue un abrazo fuerte, desesperado y sanador. Gracias, mamá. Gracias por salvarme. Tú te salvaste sola, hija. Yo solo encendí la luz. Los meses siguientes fueron duros, no voy a mentir. La sequía de marzo nos golpeó fuerte. Sin el sistema de riego inteligente que Lisandro había prometido y que nunca compró robándose el dinero, tuvimos que acarrear agua a la antigua con pipas y cubetas. Mireya se levantaba a las 4 de la mañana. Aprendió a manejar el tractor, aprendió a distinguir el agave maduro del tierno. Se le rompieron las uñas, se le quemó la piel, perdió 5 kilos, pero ganó algo que nunca había tenido orgullo. Un día la vi discutiendo con un proveedor de botellas que quería subirnos el precio. No, señor, le decía ella con firmeza. El contrato dice 15 pesos por unidad. Si quiere subirlo, buscamos otro proveedor. No somos novatas. Sonreí desde lejos. La niña dulce se había ido. En su lugar, había una mujer de tierra, una verdadera patrona en entrenamiento. Poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Recuperamos a los clientes antiguos que Lisandro había despreciado por ser pequeños. Empezamos a producir mezcal de nuevo con la receta de don Jacinto, el maestro mezcalero, al que recontraté pidiéndole perdón de rodillas. El sabor ahumado y auténtico volvió a nuestras botellas. Ganamos una medalla de oro en un concurso regional en junio. Fue un triunfo pequeño, pero para nosotras valió más que todos los millones que Lisandro prometía. De Lisandro supimos poco. Los chismes corren rápido en los pueblos. Dicen que intentó estafar a otra viuda en Guanajuato, pero que la familia de ella lo descubrió a tiempo y le dieron una paliza que lo mandó al hospital. Dicen que ahora trabaja vendiendo tiempos compartidos en Puerto Vallarta, engañando a turistas gringos. No me alegra su desgracia, pero tampoco me quita el sueño. Cada quien cosecha lo que siembra. Él sembró mentiras y cosechó soledad. Llegó diciembre otra vez. 1 año exacto desde la noche en que apagué la luz.
Esta vez la hacienda La Esperanza lucía diferente. No había luces láser, ni carpas gigantes, ni música electrónica. Habíamos decorado con sencillez nochebuenas naturales plantadas en el jardín, velas de cera de abeja en los marcos de las ventanas y una piñata grande de estrella colgada en el patio central. No había 100 invitados desconocidos. Solo estábamos nosotros, Mireya, Evaristo, Jacinto, los trabajadores y sus familias, y el licenciado Montemayor. Habíamos organizado una posada tradicional. Había tamales de rajas y de dulce pozole rojo hirviendo en ollas de barro y ponche con caña y tejocote. El olor a comida casera, a leña y a fruta llenaba el aire frío, un perfume 1000 veces mejor que el de cualquier fiesta de lujo. Yo estaba sentada en mi silla de mimbre en la terraza principal, mi terraza recuperada viendo a los niños de los trabajadores romper la piñata. «Dale, dale, dale, no pierdas el tino», cantaban. Mireya se acercó a mí con 2 tazas de ponche humeante. Se veía hermosa. No llevaba maquillaje excesivo ni joyas prestadas. Llevaba una blusa bordada típica y el pelo suelto. Se veía sana, fuerte y sobre todo tranquila. «Ten, mamá, con un chorrito de mezcal como te gusta». «Gracias, hija». Se sentó a mi lado. «¿Te acuerdas del año pasado?», preguntó ella mirando la piñata. Trato de no acordarme. Yo sí me acuerdo de la oscuridad. Mireya tomó un sorbo de su ponche. Fue lo mejor que nos pudo pasar. Necesitábamos esa oscuridad para ver las cosas claras. Si no hubieras apagado la luz, yo seguiría ciega. Seguiría viviendo una mentira sonriendo para las fotos mientras me robaban el alma. A veces, hija, hay que destruir para construir. Hay que podar el árbol para que dé fruto nuevo. «Mamá», dijo ella tomando mi mano, esa mano vieja y llena de manchas que Lisandro despreciaba. «Te prometo algo. Nunca más voy a dejar que nadie te haga sentir menos en tu propia casa. Esta tierra es tuya, y yo solo soy su guardiana hasta que Dios decida». Apreté su mano. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas buenas. «Y cuando yo falte, será tuya Mireya, pero no para que la vendas, sino para que la cuides, porque la tierra no es dinero, la tierra es familia». En ese momento Evaristo se acercó con su guitarra. Los trabajadores empezaron a pedir Noche de Paz. Evaristo rasgueó las cuerdas. Su voz ronca empezó a cantar. Noche de paz, noche de amor. Miré a mi alrededor. No éramos ricos en dinero, todavía teníamos deudas que pagar, todavía teníamos mucho trabajo por delante, pero teníamos paz, teníamos dignidad y teníamos el control de nuestro destino. Miré hacia el cuarto de máquinas allá a lo lejos en la oscuridad. El generador estaba apagado y en silencio. Esta noche no necesitábamos luz artificial. Teníamos la luz de las velas, la luz de la luna y la luz de nuestra propia verdad. Pensé en todas las mujeres que, como yo, han sido desplazadas, ignoradas o silenciadas por su propia familia. Pensé en las suegras que estorban en las abuelas, que sobran en las madres que ya no coordinan, y quise gritarles: «No se dejen, no apaguen su luz para que otros brillen. Ustedes son las dueñas de su generador». Mireya recargó su cabeza en mi hombro. «Feliz Navidad, patrona», susurró. «Feliz Navidad, mi niña». Bebí mi ponche. El mezcal me calentó la garganta. Sabía a humo, a tierra, a victoria. Y así, bajo las estrellas de Jalisco, doña Sebastiana y su hija
Celebraron la Navidad, sin lujos, sin pretensiones, pero con la puerta abierta de par en par, porque ahora por fin esta casa estaba limpia.